Bueno, me alegra estar con ustedes por este medio para continuar nuestro estudio en el libro de Colosenses y simplemente para saludarlos a todos en la familia de la iglesia. De nuevo, me alegra estar con ustedes. A pesar del hecho que nos gustaría más estar juntos presencialmente, poder conectarnos de este medio es una gran bendición de Dios. Entonces, si ustedes tienen la Biblia, si pueden ir conmigo, que vayan conmigo a Colosenses 2. El texto para hoy es Colosenses 2, del 6 a 7. Yo voy a leer el pasaje y luego vamos a orar y entonces continuar con este estudio. Colosenses 2, 6 y 7 dice: Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Oremos juntos. Padre amado, muchísimas gracias por tu palabra que nos has dado, mi Señor, que nos ayudes de entender tu palabra y aplicarla correctamente a nuestras vidas, mi Señor, para que podamos ser mejores testigos, mi Señor, de la gracia de Cristo, especialmente en estos tiempos tan difíciles, mi Señor, de esta pandemia, mi Señor, en que la gente está buscando esperanza. Que nos ayudes de entender de nuevo, que nos des la iluminación del Espíritu Santo para la gloria de Jesús. Amén. Amén. Es una verdad universal que lo que creemos determina cómo nos comportamos. De nuevo, es una verdad universal de lo que creemos determina cómo nos comportamos. Y eso se ha demostrado en los últimos tiempos, en los últimos días, en que hemos visto las diferentes reacciones de diferentes personas a la pandemia del coronavirus. Algunas personas han creído que habría una escasez de comida y por eso han tomado la acción de ir a los mercados para comprar grandes cantidades de comida y de otros productos, y otros, en la otra mano, no han creído que esta es una amenaza real, o bueno, no han pensado, no han creído que esto realmente es una gran amenaza y han seguido con sus vidas como normal. Y yo solamente digo eso para demostrar el hecho de que lo que creemos determina lo que hacemos, o lo que creemos determina cómo nos comportamos. Pero de una manera aún más evidentemente cierto, lo que creemos acerca de Dios determina todo lo que hacemos y cómo nos comportamos en toda la vida, no solamente en una pandemia. De nuevo, lo que creemos o la doctrina, los pensamientos que tenemos sobre Dios determinan la manera en que nos comportamos en toda la vida. Yo creo que eso es lo que Pablo apunta aquí en Colosenses 2, 6 a 7. Como ustedes bien saben, desde Colosenses 1 y adelante hasta este punto, Pablo nos ha dado una enseñanza bien fuerte sobre la doctrina de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahora yo creo que Pablo quiere decirnos, es como si Pablo dijera: bueno, yo no les enseñé todo esto simplemente para contrarrestar la herejía en la iglesia. Ustedes saben que en la iglesia de Colose habían infiltrado algunos herejes que estaban enseñando la falsa doctrina sobre Cristo. Y yo creo que Pablo no simplemente nos dio la doctrina sobre Cristo para contrarrestar la herejía, y esa es una de las razones. Y no solamente para llenar nuestras mentes con la doctrina. Bueno, esa es otra razón. Pero yo creo que todo esto tiene un fin. Pablo quiere que lo que creemos acerca de Cristo, la doctrina verdadera de Cristo, determine la manera en que nos comportamos. Él quiere que andemos, no solamente que tengamos la verdad en la mente, pero que andemos en la verdad. Y por eso él dice en Colosenses 2, 6, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en
Él. Entonces, lo que yo veo en este pasaje, en Colosenses 2, 6 a 7, un pasaje muy corto, es dos cosas. Yo creo que Pablo quiere enseñarnos, después de una larga sección hablando de la doctrina de Cristo, Pablo quiere enseñarnos la manera en que debemos andar, dado lo que creemos de Cristo, y el motivo de andar en Él. Entonces, la manera de andar y el motivo de andar. Bueno, es importante saber aquí en Colosenses 2, 6 a 7, realmente es un texto crítico en el libro de Colosenses, porque es el fin de una sección que comenzó en Colosenses 1, 15. Vamos a volver a este punto. Y es antes del comienzo de la siguiente sección en Colosenses 2, 8. Pablo introduce en Colosenses 2:8 un ataque frontal contra la herejía que había infiltrado en la iglesia en Colose. Bueno, esto es un ataque muy fuerte contra esa herejía que comienza en Colosenses 2:8. En Colosenses 1:15, en la sección anterior, Pablo de nuevo está hablando mucho de la doctrina de la persona de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y este texto es en el medio. Es como si Pablo dijera, dado todo lo que yo he dicho antes sobre Cristo, si ustedes creen eso, andad, o hay que seguir en eso. Si ustedes han creído la doctrina sobre Cristo, hay que andar en esa doctrina. Y también ustedes deben andar en esa doctrina en la cara de la oposición, de la herejía que está infiltrando en la iglesia. Entonces, ustedes están enfrentando vientos de doctrina, vientos de estos herejes que están enseñando la mala doctrina. Yo quiero que ustedes anden en la sana doctrina que ustedes han creído. Entonces, realmente, este es un texto crítico, tiene una posición crítica en el libro de Colosenses. Entonces, ¿qué es la manera en que Pablo quiere que andemos? Bueno, mira lo que dice aquí en Colosenses 2, 6 de nuevo. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. Entonces, la manera en que recibimos a Cristo es la manera que debemos andar en Él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo recibimos a Cristo? ¿Qué es la manera en que recibimos a Cristo? Es importante saber aquí que la palabra recibisteis conlleva la idea de recibir instrucción o doctrina. Esa es la razón por la que Pablo dijo en Colosenses 2, 7, en cuanto a la fe de los colosenses, él dice firmemente arraigados, edificados en él y confirmados en vuestra fe. Y mira esto, tal como fuisteis instruidos. Y obviamente él está hablando de instruidos por Epafras y Pablo. Bueno, esto es muy similar a lo que vemos en Colosenses 1:7. Él dice Colosenses 1:7, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Él dice, bueno, ustedes recibieron el Evangelio tal como lo aprendisteis de Epafras. Ustedes recuerdan que Epafras plantó la iglesia. Entonces, cuando Pablo dice que por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, Él está diciendo, ustedes recibieron a Cristo Jesús el Señor según nuestra instrucción. Ustedes recibieron el Jesús, el verdadero Jesús, que nosotros predicamos y no el otro Jesús que los herejes predican. Porque ustedes recuerden que los herejes estaban enseñando que Jesús en su espíritu dejó su cuerpo antes de morir en la cruz. Entonces prácticamente negaron la cruz. Y Pablo está diciendo, bueno, eso no es Jesús. Ustedes recibieron el verdadero Jesús que nosotros les hemos instruido. Eso es la idea. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién es el Jesús que Pablo predicó? Que Epafras predicó, que ellos recibieron. Mira, bueno, yo creo que podemos ver esto de nuevo en Colosenses 1, 13 a 20. Bueno, por ahora es un pasaje muy conocido por ustedes. Haber pasado todo el capítulo 1 en la iglesia. Pero mira eso, Colosenses 1, 13 a 12 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
tanto en los cielos como en la tierra, visibles y invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y Pablo dice, ese es el Jesús que ustedes han recibido según nuestra predicación, según nuestra instrucción. Ustedes recibieron el Señor, Jesús como el Señor de toda la creación y cabeza de la iglesia. Ustedes recibieron a Jesús como el Mesías, que les reconcilia con Dios al morir en una cruz, lo que los herejes negaron. Ustedes recibieron a Jesús como la plenitud de Dios en carne. Ese es el Jesús de ustedes, que ustedes recibieron, y esa es la manera en que ustedes recibieron a Jesús. Otra forma de decirlo sería Colosenses 3-4, en que Pablo dijo esto: porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, y mira esta descripción de Cristo, nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Bueno, Pablo describe a Jesús aquí como nuestra vida. Y Pablo dice, esa es la manera en que ustedes recibieron a Cristo. Él es su vida. Y Pablo dice, si ustedes lo han recibido de esta manera, así andad en Él. Eso es decir, que sigan creyendo la misma cosa que ustedes han recibido desde el principio acerca de Jesús. No cambien la doctrina que ustedes han creído. Y la otra cosa que Pablo quiere decir con eso es que esa creencia debe determinar tu comportamiento. Esa doctrina debe determinar cómo andan en Cristo. Y me encanta lo que Pablo dice aquí cuando él dice andad en Él. Yo creo que eso significa que todo lo que hacemos debe ser consistente con lo que creemos acerca de Él. En todo lo que hacemos, y aquí es un punto de aplicación, yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo. En todo lo que hacemos, deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Es lo que estoy haciendo ahora consistente con lo que yo creo acerca de Jesús? Porque eso es lo que Pablo está diciendo. De la manera que lo recibieron, andar en Él. Eso es decir, lo que ustedes creen acerca de Él debe influenciar, debe determinar la manera en que ustedes se comportan. La manera en que ustedes andan. Y si Jesús es preeminente, adorar otra cosa no es consistente. Si Jesús es 3 veces santo, mirar una película que profana su nombre no es consistente. Si Jesús es 100% suficiente para saciar mi alma, entonces robar otra cosa o buscar satisfacción en otra cosa no es consistente. Bueno, lo que creemos acerca de Él debe determinar, debe influenciar la manera en que nos comportamos. Y cuando Él dice que andad en Él, me fascina esa parte. Porque yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que si ustedes han recibido a Cristo como su vida, si ustedes han recibido a Cristo como la vida entera que ustedes necesitan, la vida eterna, Él dice, bueno, en esa vida anden, que anden en esa vida. Es como si la vida de Jesús fuera una burbuja que estaba a nuestro alrededor siempre, y todo lo que hacemos después de recibir su vida está dentro de su vida. Esa es la idea. Y también es como si alguien nos arrojara en un mar, y el mar es la vida de Cristo, y no hay ninguna parte de nosotros que no está mojado por su vida. Su vida marca todo lo que hacemos, y bueno, su vida es lo que nos infunde con el poder para poder andar en Él. Eso me recuerda de 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Viste eso? Todas las cosas que pertenecen a la vida
y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La idea aquí es que en su vida, dentro de su vida, en Él, tenemos todo lo que necesitamos para andar en Él. Entonces Pablo dice, bueno, en la manera que ustedes recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Hay que seguir en esa creencia, hay que dejar que esa creencia determine la manera en que ustedes anden en este mundo. Y bueno, no solamente que Pablo nos dice la manera en que debemos andar, también él quiere darnos la motivación o el motivo por lo cual andemos así. Mira lo que Pablo dice aquí en 2 Colosenses 2:7, dice, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Bueno, la manera en que Pablo quiere motivarles, él quiere darles ánimo de andar en Cristo de esta manera, es por explicarles de nuevo lo que Dios ha hecho en ellos y lo que Él sigue haciendo en ellos en Cristo. Yo quiero que ustedes pongan el dedo ahí a Colosenses 2:7, porque hay que enfocarnos en tres palabras aquí, tres verbos, o mejor, más bien tres participios, que son palabras que Pablo usa aquí con mucho énfasis. Mira lo que dice aquí, firmemente arraigados, edificados en Él y confirmados en vuestra fe. Es importante saber aquí, y esa es la razón por la que yo digo que Pablo quiere animarles al mostrarles lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en ellos. Eso es con propósito que yo lo digo de esa manera, porque esos tres participios están en la voz pasiva. Y eso significa que Pablo no está diciendo algo que nosotros hacemos, pero es lo que Dios ha hecho a nosotros y lo que Él sigue haciendo en nosotros en Cristo. Bueno, yo quiero comenzar aquí con la palabra arraigados. Esta palabra también es en el tiempo perfecto, es un participio en el tiempo perfecto. Lo que eso significa, y eso va a ser muy importante en un momentico, pero lo que eso significa es que esto es algo que Dios hizo a nosotros en el pasado, tiempo perfecto, pero tiene resultados que continúan hasta hoy y para siempre. De nuevo, lo que Dios hizo a nosotros en el pasado y que tiene resultados hasta hoy y para siempre. Entonces, pudiéramos decirlo de esta manera. Dios literalmente nos ha arraigado permanentemente en Cristo y el resultado de esa acción continúa hasta hoy y para siempre. Bueno, vamos a ver los resultados en un momento. Pero esto nos suena como Salmo 1. Dice que Dios nos ha arraigado. Esto es una imagen de un árbol plantado. Y eso me hizo pensar en Salmo 1, en que el salmista dice eso: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como, mira esto, árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Eso es lo que Dios ha hecho a nosotros. Él nos ha arraigado al lado del río, y el río es Cristo. Y nuestras raíces profundizan más y más y más en el río, y Cristo nos da el alimento, los alimentos que nos causa crecer. Y que nos da la satisfacción en la vida, que es solo a través de Cristo. Bueno, eso es la imagen. O podríamos usar otra imagen, que es Efesios 3, 16 a 17. Escucha lo que Pablo escribió aquí, de nuevo usando la imagen de un árbol. Él está orando por la iglesia en Éfeso, y él dice esto: que Dios os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que, mira esto, arraigados y cimentados en amor. Él dice, bueno, yo quiero que ustedes sepan que Dios les ha arraigado en el amor de Jesús.
Entonces tenemos las raíces de nuestras vidas en el río que es Jesús y Él nos alimenta, Él nos da todo lo que necesitamos para vivir esta vida cristiana y a la misma vez tenemos nuestras raíces en su amor que no tiene fondo y el fin de todo eso es para que nos llenemos a toda la plenitud de Dios, dice Efesios 3:19. Bueno, mira de nuevo Salmo 1, dice, sí, por causa de lo que Dios ha hecho, que vamos a ser como árboles plantados firmemente, que da fruto a su tiempo, que su hoja no se marchita, todo lo que hace prospera. Eso es lo que Dios ha hecho a nosotros. Él nos ha arraigado en el río y en el amor de Cristo. Y bueno, por causa de eso, ustedes recuerden que este participio es en el tiempo perfecto, que tiene resultados hoy. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, los otros participios que encontramos en Colosenses 2:7, edificados y confirmados. Edificados y confirmados. Estos son verbos o participios en el tiempo presente, que significa que Dios hace esto a nosotros por causa de lo que Él ha hecho en el pasado. Él hace esto en nosotros de forma continua, nunca se para. Bueno, la palabra edificados es un cambio de la imagen. Pablo estaba hablando de Dios haciendo algo a nosotros de arraigarnos como árboles, pero ahora Él quiere hablar de un edificio. Mire de nuevo, Él dice edificados en Él a causa de estar arraigados como árboles. Es como si Dios nos construyera ladrillo por ladrillo a la medida que nuestras raíces profundizan en el fundamento que es Cristo Jesús, hasta que lleguemos a ser un santo templo en Cristo. Dios nos está construyendo, esa es la idea. Mira Efesios 2:19-22, en que encontramos más o menos la misma imagen. Pablo dice esto en Efesios 2:19, así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser, mira esto, un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que Dios está haciendo a nosotros. Él quiere que lleguemos a ser lo que ya somos posicionalmente en Cristo. En Cristo ya somos el templo de Dios, pero Él quiere que lleguemos a ser prácticamente lo que ya somos en Cristo. Él quiere construirnos y con cada victoria en la vida cristiana a través de su poder es como Dios poniendo otro ladrillo en este edificio para que lleguemos a ser este santo templo. Y yo quiero recordarles de algo que Él dijo aquí en Colosenses 2:7, edificados en Él. Él se refiere a Cristo. Esto solo sucede en Jesús. No es fuera de Jesús. Eso es el punto para los Colosenses. Ustedes han encontrado todo esto en Cristo. Y Dios solo les edifica de forma continua en Cristo, con los raíces bien arraigados en Cristo. Y Él no se para ahí. Él dice también confirmados. Bueno, a la medida que Dios nos edifica, Él nos hace ladrillo por ladrillo más fuertes en Él. Y esa es la idea de la palabra confirmados. Confirmados conlleva la idea de la fuerza del hombre interior, la fuerza del corazón. Yo digo eso porque si ustedes recuerdan aquí en Efesios 3:16 tenemos la misma idea. En el pasaje que acabamos de leer, Pablo orando de nuevo dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Esa es la idea. Él quiere confirmarnos. Es como Dios, mientras Él edifica el edificio, es como si Él pusiera acero en el medio del edificio para sostener todo el edificio para no se caiga. Esa es la idea. Él quiere confirmarnos en el hombre interior para que no estemos soplados por cada viento de doctrina, para que el edificio se quede recto. Entonces es la misma idea que vemos, por ejemplo, en Colosenses 1:23.
si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Él no quiere que nos movamos de la esperanza del Evangelio. Y este es el fin de confirmarnos de esta manera. Mira lo que dice en 1 Corintios 1:8. Él dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que seamos confirmados en Él, con más fuerza en el hombre interior, para que no nos movamos soplados por los vientos de doctrina, para que lleguemos sin mancha en el fin. Y Él va a hacer esto en nosotros porque tenemos su promesa. Bueno, es como Isaías dijo en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. ¿Viste eso? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la idea de confirmarnos. Él te presentará sin culpa ante el trono en el día del juicio al edificarte y fortalecerte todos los días para que permanezcas en la fe de Cristo. Entonces Pablo dice, bueno, en la manera que ustedes recibieron a Cristo, hay que andar en esa creencia, andar en esa doctrina. No hay que cambiar lo que creen, pero a la misma vez esa creencia debe definir, debe determinar la manera en que nos comportamos. Y el motivo para hacer eso es dado todo lo que Él ha hecho en nosotros. Él nos ha arraigado en Cristo y Él sigue edificándonos y confirmándonos en Él. Y nuestra única respuesta es lo que dice al fin de este verso, rebosando de gratitud. Rebosando de gratitud. Bueno, este es un participio activo. Eso es decir, esa es tu parte. Bueno, ¿qué debería ser? ¿Cómo debemos reaccionarnos? ¿Cómo debemos responder a lo que Dios hace en nosotros? Bueno, gratitud. Gratitud. Bueno, como dice 1 Tesalonicenses, un pasaje que me gustaría leer a ustedes. 1 Tesalonicenses, que realmente este es un pasaje muy corto, pero muy poderoso. 1 Tesalonicenses 5, que dice esto. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y mira 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Bueno, Dios quiere que andemos en la verdad que hemos creído. Y Él quiere que andemos en eso, dado lo que Él ha hecho en nosotros y lo que Él sigue haciendo. Y bueno, la única respuesta que tenemos es darle gracias a Él, agradecerle a Él. Entonces, eso es lo que me gustaría hacer en estos momentos. Simplemente para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Oremos. Muchísimas gracias, Padre, por tu amor, mi Señor, por el hecho de que tú, mi Señor, nos ha salvado en Cristo, que tenemos el verdadero Cristo, mi Señor, revelado a nosotros aquí en la palabra de Dios. Y Él es quien hemos recibido, mi Señor, y queremos andar en Él. Y mi Señor, queremos andar en Él, dado lo que Él ha hecho por nosotros, mi Señor, de ponernos, mi Señor, de plantarnos, de sembrarnos, mi Señor, con las raíces, mi Señor, en el río de Cristo y en su amor. Y lo que tú sigues haciendo, mi Señor, en nosotros, de edificarnos y confirmarnos hasta el fin. Solo queremos darte las gracias porque no merecemos esto. Pero, mi Señor, no queremos movernos de esta esperanza. No sé, yo te pido, mi Señor, que uses tu palabra para confirmarnos, para edificarnos aún más, para que seamos fuertes en la cara de la oposición que encontramos en este mundo. Y mensajes y doctrinas falsas, mi Señor, que nos enfrentan. Ayúdanos, mi Señor, ponernos de pie y de quedarnos firmes en Cristo, para la gloria de Jesús.